Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Pues damos inicio con esta plática que estamos teniendo acerca del libro de los Hechos. Hemos estado estudiando el libro de los Hechos desde hace aproximadamente ya casi un año, un poquito más de un año llevamos el libro de los Hechos y estamos retomando hace una semana ya Hechos capítulo 11 a partir del versículo 19 al 26. Terminamos la semana pasada y las semanas anteriores, las 6 semanas anteriores hicimos un resumen. Y hoy estamos retomando Hechos capítulo 11 del versículo 27 al versículo 30. Solamente 3 versículos vamos a ver en esta ocasión, siempre confiando y esperando en Dios, que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos en el Señor. Es muy importante, hermano, aunque estamos revisando versículo por versículo, y este libro se ha considerado un libro histórico, pues contiene una gran teología en muchos de los discursos de Pedro, de Esteban, de Pablo. Incluso debemos de recordar que es el medio a través del cual se va implementando parte de la doctrina y la directriz que van a tomar cada uno de los apóstoles y la directriz de la iglesia del Señor Jesucristo, que es única y hacia dónde va enfocada y cómo van a caminar. Hay algunas partes de los textos que no hay que hacer ningún análisis teológico, sino solamente leer el texto y hacer énfasis en algunas cosas que pudieran aportarnos más para entender el propio texto. Entonces, R.C. Sproul era algo que recomendaba, no hacer teología de pasajes narrativos o históricos, no hacer una teología. Para eso, digo, hay libros como Romanos o Corintios o Hebreos, Efesios, Gálatas, que manejan un poco más de teología. Y este libro histórico, aunque pudiéramos hacer una referencia solamente histórica, yo creo que hay muchos detalles que nos puedan ayudar a comprender el contexto histórico, social, político, religioso, el contexto dentro del Antiguo Testamento manifiesto y revelado ahora en el Nuevo Testamento, pues nos van a llevar a tener una mayor comprensión y una mayor claridad de lo que estamos haciendo. Pues vamos, hermanos, entonces a hacer una oración al Señor y a pedirle que Él nos ayude en esta tarde. Padre, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos bendigas, nos ayudes y manifiestes tu gracia, Señor, y tu misericordia en nuestras vidas. Cristo Jesús, te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, y a cada uno de nosotros nos abras el entendimiento y la claridad de nuestros corazones, Señor, en el cómo tenemos que caminar y en el cómo tenemos que creer. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias y te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Amén. Pues vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos. Ahí estamos en Hechos, capítulo 11. Como siempre, vamos a compartir nuestra pantalla para ir siguiendo el texto, si no tienes ahí tu Biblia, pero te invito a que la tengas y vayas haciendo marcas y anotaciones. Yo creo que es una gran bendición que cada uno de nosotros podamos ir marcando nuestra Biblia, podamos irle haciendo anotaciones que nos recuerden algunas cosas que nos puedan dar más certeza a los pasajes. Entonces, a lo mejor tu Biblia se va a ir rayoneando, se va a ir acabando, se van haciendo delgadas cada una de las hojas, pero yo creo que es de gran bendición porque son muchas de las cosas que el Señor va hablando y está ministrando a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor la semana pasada. Ahí vimos cómo empieza la iglesia en Antioquía, que creemos que es una iglesia la cual desempeña un papel importante durante varios siglos, primer siglo, segundo siglo. ¿Sí? Pablo es un lugar donde él estuvo pastoreando y es donde es el centro o el epicentro de los viajes misioneros, donde sale Pablo. Primer viaje sale en barco, segundo sale por tierra y vemos que en el tercer viaje también sale de ese lugar. Entonces es muy interesante el poder ir viendo, inclusive podamos retomar ahí un poco de los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Aquí están, entonces vemos que el primer viaje, vemos aquí, sale de Antioquía en esta línea azul y tiene su regreso al mismo lugar. Segundo viaje, regresa por tierra, sale por tierra hacia Galicia, Derbe, toda esta zona visita y en barco regresa a esta zona.
pasa por estas islas y regresa hasta Cesarea, la Cesarea marítima, y por tierra regresa nuevamente a Antioquía, y de ahí sale el tercer viaje, si no mal me equivoco, perdón, también sale por tierra una parte de ese viaje, casi tomando la misma ruta que toman en el segundo viaje del apóstol Pablo. Bien, regresemos pues a la Biblia que estamos tratando de compartir. Bien, entonces ahí dejamos y vimos la fortaleza. Estuvo el apóstol Pablo junto con Bernabé, que fue enviado de Jerusalén hasta este lugar, y decíamos, bueno, ¿por qué no fue enviado Nicolás, ¿no? Sino fue enviado Bernabé, de alguna manera que pudiera haber encontrado más afinidad de los 6 diáconos, pero se envía a Bernabé con un propósito claro, que también era un hombre que conocía la lengua griega, y Bernabé se acuerda del apóstol Pablo y va por él hasta Tarso a buscarlo. Y hallándole lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto ya ahí terminamos la semana pasada, porque se les llamó cristianos. Ese es el reto que tenemos nosotros, de realmente hacer digno que se nos llame cristianos, manifiestos al saber quién es nuestro maestro. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ese es el texto que vamos a estudiar. Y si tú lo lees, bueno, ¿qué vamos a estudiar? Simplemente es una descripción de un hecho histórico con sus elementos, quiénes son el sujeto, dónde está el verbo, a dónde iban, qué es lo que iban a hacer. No hay mucho que explicar, pero yo, si me permites, hay algunos detalles que pudieran enriquecer un poquito más el entendimiento de este pasaje. Primero, dice, en aquellos días, unos profetas. ¿Quiénes eran profetas? Esto es muy interesante, porque es la primera vez que se mencionan profetas. Es el vínculo del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento de quiénes son los profetas. Otra palabra que se menciona también por primera vez, entonces vamos a subrayar aquí profetas. Vamos a ponerle con este tono de morado. Dice, y la otra palabra que se incorpora al lenguaje que está usando Lucas es ancianos. Son dos palabras, bueno, aunque la palabra profeta ya existía, ¿sí? Vemos a ver que se viene a correr un oficio muy diferente a lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Inclusive vemos la palabra en Primera de Corintios, capítulo, vamos a buscarlo, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 3. Dice la palabra del Señor, pero el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, ¿cuál es el propósito de la profecía ya en el Nuevo Testamento, y cuál era la función de los profetas? Porque es algo, hermanos, que lamentablemente se ha mal usado el término apóstol o el término profeta en estos tiempos en la iglesia del Señor. Y eso de alguna manera ha generado distractores, inclusive ha generado doctrinas contrarias y adversas al crecimiento y a la libertad de la iglesia, porque en orden piramidal se ha tomado como que los hombres llamados apóstoles hoy en día toman un papel determinante
en lo alto de la pirámide y hacia abajo van las categorías en un orden jerárquico, aunque en la palabra del Señor no encontramos esto. Entonces se ha generado un desorden. Y otro de los desórdenes que hoy en día se está haciendo evidente en la iglesia es acerca de los profetas, que son hombres que se busca como que van a revelar lo que pasa o lo va a pasar en el futuro, y poca atención o casi nula hacia la palabra del Señor. No hacen un énfasis al cumplimiento de la palabra, puede ser del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, a lo que va a acontecer en estos días, sino simplemente hablan de quién se va a casar con quién, si le van a poner un avión a alguien, si va a tener su iglesia grande, pequeña, si va a haber multitudes, todos te van a escuchar, van a tener una televisión. Inclusive hoy en día se ha atrevido a profetizar que el coronavirus es una plaga que envió el Señor, que el coronavirus, aunque el Señor, hermano, es el que tiene control de todas las cosas, no necesariamente es así como lo va a manejar mucha gente. Inclusive voces proféticas que han dicho y se han levantado a decir y a proclamar en el nombre de Jesús que el virus estaba eliminado, estaba quitado, y en este momento, y es palabras como esas, en las cuales se ha hecho un abuso, ¿verdad? Inclusive usted que tiene ahora una computadora y tiene ese medio, puede ver muchas profecías que la gente dice y dice, y no ha existido el cumplimiento de tales. Si tomáramos la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, tales hombres tendrían que ser muertos, apedreados, o ya no se les tomara en cuenta. ¿Por qué? Porque no hubo cumplimiento de la profecía de la cual hablaron o proclamaron usando el nombre del Señor. Inclusive en Jeremías capítulo 23, ahí se habla acerca de los falsos profetas que hablan en el nombre del Señor, pero hablan solamente de su corazón y no precisamente hablan de parte de Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento estaban bien identificados aquellos hombres que de alguna manera decían que estaban hablando de parte de Dios. Dice aquí en Jeremías 23, debemos de recordar que es un tiempo complicado, donde Jerusalén ya ha sido llevada cautiva, el templo derribado, y el Señor les empieza a hablar cómo estuvieron caso haciendo a hombres que no estaban de alguna manera hablando de parte de Dios. Dice la palabra del Señor aquí: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hoy en día, hermanos, recita el Salmo 91, recita el Salmo 23, pero esto nos habla más que de recitar un salmo, que nosotros creemos en el poder de su palabra. Pues nuestra confianza tiene que estar en Dios y la seguridad que adquirimos al leer el Salmo, no solamente por leerlo en voz alta o por decir que lo proclamamos en el nombre del Señor. Tener cuidado en eso, porque se ha hecho mucha alegoría en esos puntos. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, Dios me habló, el Señor me puso en mi corazón. Cuidado con esas palabras. Paz tendréis, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Y vemos que en ese momento ya Jeremías y Lamentaciones está describiendo cómo está siendo arrasado el pueblo de Israel. La Jerusalén también está siendo arrasada, y el templo de alguna manera también está siendo tomado, saqueado, robado. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada para caer sobre la cabeza de los malos. No se apartará furor de Jehová hasta que los haya hecho y hasta que hayan cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. No solamente es dar buenas noticias, buenas esperanzas, te va a ir bien en los negocios, en tu casa, con tu familia, con tu esposa. Quizás puede empezar con esto.
volverse del mal camino y de la maldad de las obras de los hombres. Yo soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños. En vez de afirmarlos en el Señor, en vez de acercarlos a Dios, los separan y los alejan más del Señor en esa comunión que debe de tener. Dice, no piensan cómo hacen con mi pueblo, se olvide de mi nombre, con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mí, por nombre, de mi nombre por Baal. Y aquí viene, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, aquel quien fuera en mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver con la paja, con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí yo estoy en contra de los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Y eso es lo que el Señor viene hablando a través de su palabra. Ese era lo que pasaba ya en la deportación de Babilonia, del pueblo de Israel, a llevarlos a Babilonia, y después viene el tiempo del regreso de ese exilio, y viene la reconstrucción del templo a través de Nehemías y a través de Esdras, que se realiza el restablecimiento del culto, y vemos los 400 años del silencio en el cual Dios no vuelve a hablar más al pueblo de Israel. Bien, pero aquí vuelve a surgir la palabra profetas. Antes se mencionan, pero dice a los profetas que mataron vuestros padres. El mensaje que hace el apóstol Pedro. Pero aquí es colocado como una función ya en la iglesia nueva, en la iglesia naciente, en la iglesia que se está encaminando segura y cierta en el sacrificio del Señor Jesucristo. Se empieza a mencionar qué son los profetas. ¿Y quiénes son los profetas? Ya lo leíamos. Dice la palabra del Señor, vamos a leer otro versículo. Bueno, ya lo leímos, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 3, pero vamos a ver Efesios, capítulo 2, versículo 20, que es un texto que ya estudiamos en su momento. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para hacer un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios. Entonces habla edificar, sobre cuál fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora vemos en el capítulo 4, versículo 11, dice la palabra del Señor, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces vemos que no en una función piramidal, sino en una edificación en el cuerpo de Cristo Jesús. Entonces era la cimentación de la doctrina. Entonces vemos que los profetas y los apóstoles, como lo vemos en Hechos capítulo 6, interpretaban y predicaban ¿qué? La palabra del Señor. Animaban al pueblo y también anunciaban hechos que habrían de ocurrir, pero en cuanto se estaba desarrollando esta iglesia primitiva, esta iglesia primaria, en la cual se estaban desarrollando y creciendo en el Señor Jesucristo. Pero volvamos al texto que estamos tratando de estudiar y de entender. Como lo decía hace un momento, dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo. ¿Quién es Agabo? Lo volvemos a encontrar al hermano Agabo en el capítulo 13 de aquí mismo de Hechos,
aquí. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y navegaron a Chipre, y llegando a Salamina, perdón, ese es el versículo 1. 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrándose al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les pusieron manos y los despidieron. Bueno, aquí no aparece Agabo, aparece en el capítulo 21 de Hechos. Pero también vemos que aquí hay profetas y maestros. Entonces, nuevamente vuelven a mencionarse profetas y maestros, como lo leímos en Efesios capítulo 4, versículo 11. Apóstoles y profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y aquí vemos que surgen estos en mención. ¿Quiénes eran profetas? No hace una declaración clara. Era Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, el Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y regresamos aquí entonces. ¿Cuál era entonces parte de la función que ellos tenían? Dice la palabra del Señor: interpretaban, predicaban, animaban al pueblo y anunciaban hechos que habrían de venir. Aquí hay algo muy interesante. Aquí vemos que el profeta, de alguna manera, predice, no profetiza. Dice: en aquellos días los profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender. ¿Sí? No dice profetizó ni profetizaba, sino dice que él de alguna manera lo que hace es predecir lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar. ¿Sí? Claro, motivado y guiado por el Espíritu Santo, es que él puede declarar. ¿Y qué es lo que declara? Que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Hasta aquí es lo que daba a entender por el Espíritu Agabo. Es lo que está tratando de decir. ¿Sí? Aquí vemos el texto que decíamos, Hechos capítulo 21, 10, y deteniéndose allí varios días, descendió a Judea cierto profeta llamado Agabo. Ahí sigue teniendo presencia y conocimiento. Regresando al que estábamos leyendo, el versículo 27, entonces se habla que había una comunicación entre los hermanos que estaban en Jerusalén y los hermanos que estaban en Antioquía. Entonces, debemos de recordar que de Jerusalén enviaron a Bernabé para que fuera a ver lo que estaba aconteciendo. Dice: llegó la noticia de estas cosas, sabidos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Se puso a trabajar, no dice cuánto tiempo. Lo que sí dice es que después de que llegó Pablo, estuvieron un año, allí todo un año, con la iglesia que estaba en Antioquía. Bien, entonces ahí estuvieron con ellos. Después de ese año, pensemos, estuvieron, trabajaron, y después Bernabé y Saulo son enviados de vuelta ¿a dónde? A Jerusalén. Ahorita vamos a hablar de este texto que nos va a arrojar un poquito más de luz. Entonces estamos ahí. Dice, es muy interesante la profecía, ya vamos en el versículo 28. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. A esta expresión de decir en toda la tierra no es en todo el mundo, sino no se está dando en el sentido literal, sino en un sentido amplio de la expresión. Sí, como estamos todos tristes. No es que toda la gente esté triste en la calle. Sí, cuando decimos está triste México por lo que aconteció, estamos hablándolo en un sentido amplio. O todos estamos enfermos en México. Estamos diciéndolo en un sentido amplio, no literal. Literal sería es que toda la gente esté enferma o que toda la gente esté triste. Es una expresión que usa Lucas, inclusive para hablar de parte del gobierno del territorio
romano, donde sí hay una manifestación de que sí hubo esa hambruna. Aquí es muy interesante porque no es parte de la profecía o de la declaración que hace Agabo o de la predicción que hace acerca de la hambruna. Sí. Aquí dice que vendría gran hambre en toda la tierra habitada. Hasta aquí termina, punto y coma. Y aclara Lucas, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Aquí debemos de recordar que Lucas hace una investigación de los hechos. Inclusive cuando empieza segundo libro de Lucas, que hace una declaración a quien lo envía, vamos a recordar aquí en Hechos capítulo 1, vamos a poner versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado de mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablando acerca del reino de Dios. Bueno, aquí dice el primer tratado que le pareció bien, aquí lo vamos a leer, miren. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas, compilar es rescatar, buscar, juntar, administrar y juntar toda la información y presentarla en un solo tratado, en un solo libro, que entre vosotros son muy ciertas y tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares, eran los apóstoles y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia, desde el principio escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces, ahí es en este segundo libro debemos de recordar que cuando se escribió como un solo tomo, y de ahí se decidió partirlo en dos, lo que es el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. Entonces regresamos aquí al pasaje. Entonces Lucas es el que declara esto. ¿Y por qué? Porque él se dedicó a investigar, a compilar los hechos. La declaración de Agabo fue única, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Y qué hace para aseverar? Y quizás diciendo que fue testigo de ese momento y de ese tiempo y de esa gran hambruna Lucas, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, como sucedió en el tiempo de Claudio, Claudio gobernó del 41 al 54 después de Cristo, pero la hambruna que está registrada es en el año 44, entre el año 44 y en el año 48, y fue en la región de Judea, de muchas partes se mandó ayuda. Entonces, hermanos, pero aquí no estamos en ese tiempo todavía, puede ser más temprano cuando se envía la ayuda. Aquí aproximadamente estamos en el año 42, 43, pero es hasta entre el 44 y el 48 que existe esta hambruna, quizás todavía no muy temprana o muy cercana, pero había esa necesidad. Entonces, Agabo, debemos de recordar que viene de Jerusalén. No dice si fue enviado o fue movido por el Señor, pero llega a Jerusalén, de Antioquía, y viene de Jerusalén. Y lo que declara es esto, que vendría un gran hambre por toda la tierra, ¿sí? Entonces vemos una gran respuesta y una gran generosidad en el versículo 29. Dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aquí es muy interesante porque quisiera retomar acerca de por qué hubo una gran hambruna y movida. ¿Por qué? Porque vemos que la iglesia naciente, o digámosle así, la iglesia madre que estaba en Jerusalén, donde comenzó todo el mover del Espíritu y fueron expandidos y fueron salidos o movidos por la persecución y llevados, los apóstoles, ¿no? Ellos se quedaron en Jerusalén,
podemos ver la declaración hasta el capítulo 8, donde dice que ellos se quedaron ahí, y vemos que sigue siendo como un centro de operaciones donde siguen trabajando. En cambio, de Jerusalén mandaron a Bernabé a Antioquía, luego llega a Agabo, y después de Antioquía regresan algunos hermanos a Jerusalén. Ahí se hace el concilio del capítulo 15. Pero veamos algo que es muy interesante, algo que se ha estado muchas veces platicando y tratando de confrontar acerca de la propiedad privada. Porque en Hechos 2:42 y en Hechos 2:44, 45 y Hechos 4:32, 35, se dice que tenían todas las cosas en común y vendían sus propiedades y las repartían según sus necesidades. Cuando estuvimos estudiando esto en la iglesia, lo que veíamos que pudiera ser parte de la situación que provocó que quizás se desmonetizaran mucho o gente se quedara sin propiedades. Esto no era un mandato universal, sino un mover espiritual de la iglesia del principio. Por eso es que a mí a veces me extraña que hay hermanos que pueden comentar, es que Dios quiere que lleguemos como la iglesia del principio, pero quieren conservar su propiedad privada. No quieren vender sus casas, no quieren compartir de lo que tienen. Inclusive la propia administración de los recursos de la iglesia lo hacen de una manera como si fuera un corporativo, ¿verdad? Entonces, no sé, es ese el idilio, el pensamiento de llegar como la iglesia a tener las experiencias. Y recuerdo, hermanos, es muy interesante, hace poco estaba escuchando R.C. Sproul y de alguna manera él comentaba cómo, aunque había muchos mártires, también había unos hombres que se llamaban lapsus, que eran aquellos que tenían un lapsus de temor o de angustia y negaban la fe en el Señor. Y algunos de nosotros podían decir, no, pues yo no negaría al Señor, pero había, aunque sí había muchos que permanecían y perseveraban y les costaba la vida, también había otros que decidían negar la fe y en ese momento salvar su vida. Entonces, no hay quizás registro de aquello, pero era algo que acontecía y que sucedía, hermanos. Por eso muchos que dicen, no, quisiéramos la iglesia del principio, la persecución, pues pudiéramos decirlo, si no estamos tan firmes en nuestra fe y tan seguros y tan ciertos, quizás al verse amenazada nuestra vida, pudiéramos estar quizás negando a nuestro Señor. Y pongamos cuidado porque esa es la idea. Entonces, es algo en lo que vemos que pudiera ser un obstáculo, el que cada uno pudiera vender sus propiedades, sus terrenos, sus casas y repartirlo entre los hermanos. Inclusive, alguna vez compartiendo esto, le decía a algunos hermanos, por ejemplo, a ver quién tiene 2 terrenos. Y uno levantó la mano y por allá otro hermano y decía, hermano, ¿por qué no vende uno de sus terrenos y lo repartimos? Y dice, no, pues es que Dios no me ha dicho eso exactamente. Porque había un mover, no era un mandato universal y vemos que no es algo que el apóstol Pablo apoye. Además que eran situaciones voluntarias, inclusive lo podemos ver en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira. El propio apóstol Pablo, Pedro, perdón, lo declara de esta manera. Dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola no te quedara a ti? O sea, es tuya, tú puedes hacer con ella lo que quieres, tú fuiste el que veniste a declarar, mejor no hubieras dicho nada, era tuya, te la hubieras quedado. Si sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida, o sea, era tuyo, o sea, el dinero no estaba en tu poder. Ese es el punto. O sea que no era una situación, aunque había un mover del Espíritu Santo, aquí vemos claramente que muchos se metían en ese mover, pero para quedar bien entre los hermanos. Que esto, vamos a decir que hoy no pasa, ¿verdad? No pasa el querer quedar bien con el pastor o con los hermanos. Me acuerdo en esas ofrendas voluntariamente obligatorias, en las cuales dicen, ¿cuántos cooperan con una parte para comprar un terreno? Y hasta nos anotan y nos hacen que hagamos una promesa de fe y cada uno dé, y dicen, bueno, hermano, nos debe, es una promesa en un acto de fe,
Por eso está muy claro, hermanos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cada uno dé conforme propuso en su corazón. Entonces, cada uno tiene que traer conforme a lo que Dios le haya puesto en su corazón. Claro, si tenemos la certeza de que tenemos una comunión con Dios. Cuando Moisés le pidió al pueblo que fuera a su casa y cada uno meditara y orara y trajera al Señor lo que le había puesto, sobreabundó, se excedieron, inclusive les tuvieron que decir que ya no trajeran porque era demasiado lo que estaban trayendo. Pero hoy el problema de las ofrendas y los diezmos es eso, se ha vuelto una exigencia. Y no precisamente de Dios, sino de los hombres, los cuales piden, exigen, someten a la gente a que haga aportaciones obligatoriamente voluntarias, ¿no? Entonces, aquí vemos que no es así. Entonces, y hay unos textos que quisiera mencionar para que podamos ver que aunque había algunos en ese propio mover, por ejemplo, Bernabé trajo una propiedad, aquí vemos en este capítulo 4, José llamado Bernabé, dice, como tenía una heredad, la vendió y la trajo, la vendió y trajo el precio y lo puso al pie de los apóstoles. Cuando a veces ya somos tocados en ese sentido en nuestra fe, pues como que ya no coincidimos mucho, ¿verdad? Con lo que pudieran hablar en el mover sentir claro de la palabra del Señor. Entonces, regresemos al texto que estamos estudiando. Y quisiera repetir, leer un par de textos más, por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versículo 12. Mire lo que dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Pues ella no vendió su casa. ¿Sí? Ella no vendió su casa. Seguía siendo dueña de esa casa. ¿Será que María no estaba en ese mover del inicio de la iglesia? ¿O llegó tardío ese mover? Y si llegó tardío, ¿por qué no se movió a venderla? Porque no era un mandato universal, fue un mover del Señor en ese tiempo y en ese momento. Por eso es necesario, hermanos, estudiar las Escrituras y poder entender claramente cuando un pasaje nos está hablando de que fue solamente en ese momento y no tomar un texto y hacer una alegoría y rescatarlo y pedirle y exigirle a la gente que aporte o que dé algo. Dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde había muchos y estaban reunidos orando. Entonces, ¿la propiedad de quién era? De María. Era propiedad privada de María. Sí, que se reunían los hermanos, había la puerta para los hermanos, pero declara el mismo texto. Otro texto que es en Hechos 21, Hechos 21, versículo 8, dice la palabra del Señor. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando a la casa de ¿quién? De Felipe. ¿Quién era Felipe? El evangelista. ¿Y quién era el evangelista? Uno de los 7. Hechos capítulo 6, que fue escogido entre los hombres creyentes, uno de los llamados diáconos, uno de los 7. Aquí no dice diáconos, que en Hechos capítulo 6 tampoco se dice diáconos, aunque tiene el título en nuestra Biblia, la elección de los 7 diáconos. La palabra no es como tal de diáconos, aunque viene la palabra diaconeo, que es servicio, o diaconía. Eran hombres que se escogieron para el servicio. Ahora Felipe en ese tiempo de Hechos capítulo 6 tenía una propiedad, la seguía manteniendo o le fue tan bien que después se la compró. Son cosas en las que no miramos y no ponemos atención y a veces por ignorancia estamos diciendo situaciones que no son correctas y arrastramos a la gente y llevándolas a un mover el cual Dios no ha establecido en su propia palabra. Lo que nos mueve quizás es la necesidad de comprar un local, de comprar sillas, de ayudar a los necesitados, pero hagámoslo en el orden del Señor y siendo claros. Yo me acuerdo que cuando estuvimos hablando de lo que son las ofrendas y lo que son el diezmo y el por qué decidimos poner un alfolí en la entrada de donde nos reunimos, ¿sí? Y que cada uno vaya poniendo conforme dispuso a su corazón y no tomemos 30
25, 30 minutos para pedirle, exigirle a la gente que ofrendara en el alfolí. No, hermanos. Yo creo que nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y depositarle en nuestro corazón al Señor. Bueno, eso fue cuando estuvimos hablando también, hermanos, casi un mes del por qué se hacen las cosas. A veces, hermanos, simplemente hay un cambio de un domingo a otro, no hay una explicación, y si se estaba haciendo mal, ni siquiera hay una disculpa, ni un perdón, ni se dice, disculpen, hermanos, lo estábamos haciendo así, estábamos equivocados, pero ahora el Señor nos ha hablado a través de su palabra y vemos que tiene que hacerse de esta manera. Eso a veces no sucede y a veces hay confusión en la gente. Entonces vemos que sigue permaneciendo, entrando en la casa de Felipe. No dice aquí la casa que era de Felipe, que en algún tiempo vendió y ahora se la rentan, no. Dice la cara que era de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Entonces ahí encontramos 2 textos, que puede haber más, hablando específicamente de la propiedad privada. Entonces, hermanos, no es un mandato universal que tenga su continuidad hasta este día en la iglesia. Por eso cuando ha sucedido que llega alguien y le dice, hermano, el Señor me puso que vendiera su camioneta y lo ofrendara al Señor, o que me ofrendara su casa, o que me ofrendara esto, no, hermanos, no. A manera de, usando 2 recursos equivocados. La profecía, ¿sí? Y otro, el dar, ofrendar o pedir de una manera inapropiada. Cuando acontezca esto, hermanos, no es del Señor. Hay un documento que surgió en el siglo I, despuesito de los años 70, que se llama la Didache, o la Didaje, se escribe, si ahí usted quiere buscarlo, precisamente para detener todos esos abusos que estaban sucediendo en la iglesia primaria. Inclusive podemos ver una gran diferencia entre la primera carta de Juan y la segunda carta de Juan. Primera carta de Juan habla que amen a todos, el que no ama no conoce a Dios, porque el que no conoce a Dios no ama. La segunda carta, sí amen, pero no a todos, no reciban a todo aquel que se llame profeta o se llame maestro, porque habían existido abusos en la iglesia primaria. ¿Será que esos abusos siguen existiendo? En demasía. Hay gente inclusive desanimada del evangelio porque han abusado de su fe. Pero dice la palabra del Señor, ay de aquel que abuse de uno de estos pequeños. Mejor será que se amarre una piedra de molino al cuello y se eche a un lago, a un río, que el que esté engañando y abusando de la fe. Y ese es un término delicado. ¿Qué es la fe y a dónde nos lleva? Pongamos cuidado. Por eso les dije, a lo mejor son 3 versículos. 4, perdón, 27, 28, 29 y 30. Es un hecho histórico, no hay que sacar mucha teología, no hay que interpretar mucho, pero sí quizás ver algunos detalles que puedan enriquecer más y llevarnos una comprensión más clara de la plenitud del Evangelio del Señor. Y no es que algunas cosas se hayan quitado, se hayan desvirtuado, sino que algunas fueron para un momento específico y no para todo el tiempo de la iglesia. Pongamos cuidado en ello, hermanos. Por eso, ahora que hemos dicho, hermanos, pues estamos en la libertad de que cada quien escuche a quien sea, que ahorita hay cantidad de predicadores en las redes, a través de YouTube, a través de Facebook. Entonces, nosotros solamente hicimos recomendación de 3 porque sentimos que son afines, traen una doctrina sana, ¿sí? Es conforme a la palabra, no hacen alegorías, ¿sí? De los textos de la Biblia. Inclusive hoy muchos predicadores, casi todo el Antiguo Testamento, son alegorías, rescatan historias, las acomodan a la novedad y es lo que hablan en estos días, ¿sí? No hay una interpretación clara, no hay una predicación exegética. Y encontramos, por ejemplo, en el pastor Miguel Núñez, Sugel Michelel, John MacArthur, y ahí dijimos, oye, si alguien quiere escuchar a alguien más,
está en la libertad de escuchar, está en la libertad de buscar, no hay ningún problema. Sí. Que ahí después vamos a estar hablando, hermanos, de lo que es la membresía en la iglesia. Te lo empiezo a comentar porque va a haber algunas novedades y algunos cambios en los que tenemos que afirmarnos y caminar en el Señor. Entonces, cada uno está en la libertad de escuchar a quien quiere. Y me dice, ¿por qué no escuchamos a fulano o a sutano? Hermano, usted está en la libertad. Sentimos que no hay afinidad en cuanto a la palabra de lo que se predica y se habla. Si usan la misma Biblia, pero ya lo que se interpreta y se explica como que está fuera de sí. Entonces, cada uno sabe, hermano, cada uno sabe. Entonces, fue lo que recomendamos, ¿sí? Y es lo que de alguna manera está en la libertad de saber si escucha o no, o lee. Entonces, ya en este texto del versículo 28, hablamos acerca de quizás por qué había pobreza en Jerusalén. Hay algunos autores que inclusive declaran esto, se han atrevido a decir que es parte de ese inicio del mover, de ese impulso, quizás lo llevó a una profunda pobreza. Inclusive esta pobreza se fue agravando. Vemos en 2 o 3 ocasiones que se recogen ofrendas para los hermanos que están en Jerusalén, que ahora muchos le dicen limosnas, ¿verdad? O limosnas, llevando a quién, a los hermanos que están en necesidad en Jerusalén. Entonces, pero vemos que la iglesia también ahí cumple una función importante en ayudar a los pobres. También ahora se quiere cargar mucho, vamos a recoger una ofrenda especial para los pobres, una limosna para los pobres, ¿verdad? Y de alguna manera la función de la iglesia nada más queda simplemente a recibir y llevar, pero no administrar, compartir y velar por la necesidad de los pobres, viudas, huérfanos. Entonces, pero bueno, ahí el Señor nos va a ir ayudando a cada uno de nosotros. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, no dice cuánto, si tenía mucho, tenía poco, pero es como dice en Primera de Corintios 16, 2. Primera de Corintios 16, 2. A ver si me lo puse 0. Dice la palabra del Señor, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Primer día de la semana, domingo. Según haya prosperado, según lo que le haya ido, si le ha ido muy bien, pues conforme, es conforme. ¿Sí? Según le haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, estos enviaré para llevar vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, se habla de las ofrendas comunes, no de las limosnas. Y fuere propio que yo también vaya, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Bueno, entonces esa era la ayuda que se llevaba a los hermanos en Jerusalén, pero era la parte de las ofrendas que se recogían. Inclusive hoy se habla mucho acerca del trabajo de los pastores, si no trabajan en una manera secular o si el trabajo de la iglesia. El Señor me ha permitido administrar y trabajar en una iglesia. Y a veces pudiera parecer, hermanos, que en el Nuevo Testamento encontramos que el apóstol Pablo mucho no quiso ser carga para la iglesia. Sabemos que hoy en día, aunque se ha hecho de una manera normal que la iglesia sostenga al pastor, está bien, ¿no? Y no está mal. Pero esa es otra de las cosas que si quisiéramos volver a la época primaria, pues entonces tendríamos que trabajar de una manera secular y también dedicarnos a la obra, pero a veces no se da el tiempo, hermanos. Entonces, cuando uno se dedica al 100% a la obra, implica mucha demanda de tiempo, pero no tenemos que caer en el abuso, ¿no? Entonces dice, pues, a cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O vamos a recoger la ofrenda para el hermano, para la hermana, ¿no? Ya debe de haber estar ahí algo, un fondo
para ayudar a los necesitados. Si la iglesia no cumple esa función, no está cumpliendo parte de lo que el Señor le dejó, ¿sí? Porque si vemos la necesidad y para eso tenemos que juntar a los hermanos y pedirles, hermanos, vamos a recoger una ofrenda para tal hermano, ¿no? Tenemos que dar la ayuda de lo que se está administrando en la propia congregación. Pero eso a veces no sucede. Si alguien es movido aparte y llevarle una ayuda a algún hermano, hágalo. Tiene que hacerlo porque es movido por el Señor. Y no tiene que esperar a ir y dejarlo en la iglesia. No, no. O sea, si lo mueve el Señor, hágalo. Y lo que vaya conforme el Señor le haya prosperado, llévelo. ¿Sí? Dice cada primer día de la semana, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Otro pasaje ahí es Segunda de Corintios, que ya es un texto 9:7, ya conocido también. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, hay una versión que dice ni por obligación. Aquí está, mire, la versión de las Américas, que cada uno dé o haga como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. Hoy pudiera parecer que lo que más se hace es obligar a la gente a ofrendar. Y si hay necesidad, hermanos, en la congregación, hay necesidad en la iglesia, pero yo no puedo obligar a nadie a que ofrenda, a que se haga consciente de lo que el Señor, nosotros, ¿cuál es nuestra labor? Predicar, hablar a través de la palabra y llevarlos a que entren en un compromiso con Dios, nada más, pero no exigirle ni que caiga un enojo en nuestro corazón. En estas fechas que ha habido gran necesidad en medio de las naciones, vemos que se ha pedido mucho las ofrendas, se ha pedido que se depositen tal o cual cuenta, que hay gran necesidad, que sigan dando. Inclusive se les dice a los hermanos, no venga hermano, si quiere haga el depósito, pero sí enviamos a los hermanos a que se vayan a formar, a hacer un depósito a un banco, que es uno de los lugares donde más es un punto de contagio alto. Hagan transferencias electrónicas. Si hay los medios, que se haga así, hermano, pero no movamos a la gente a que haga estas cosas, ¿sí? Sabemos que sí hay necesidad, hay gente, inclusive hay iglesias, y lo comprendo, hermanos, que tiene gente trabajando, tiene secretarias, tiene trabajadores, gente que está dedicado al 100% en la obra y hay que pagarles, hay que seguirles dando. Pero Dios en su medida y en su momento va a seguir, hermanos, sosteniendo a la iglesia. Desde que nació, hermanos, la iglesia de Jesucristo en Ecatepec, que así primero empezamos en Ciudad Azteca, luego ya de ahí nos movimos, primeramente en Polígono, Ciudad Azteca, y ahora en Jardines de Casanueva. Eso fue lo que el Señor nos puso en nuestro corazón. Dios, hermanos, es quien sostiene la obra y no es necesario ni pedir, ni exigir, ni hacer ofrendas especiales para recoger. Y gracias a Dios, hermanos, la iglesia ha caminado y estamos ahí, sí, creyendo, esperando y confiando en el Señor. Y a cada uno de verdad el Señor nos va a mover. ¿Y de quién tomamos ese pensamiento? Me acuerdo leyendo a George Mueller, fue el que realmente nos motivó en nuestro corazón, que sabemos a quien tenemos que pedirle es a Dios. La gente va a fallar, se va a equivocar, no va a responder. Mucha gente, muchos se pueden sentir obligados, tristes. Dicen no por tristeza, dice en la versión 60, no con tristeza. Aquí dice no de mala gana ni por obligación. Tiene que nacer en un corazón agradecido al Señor. Si no es así, hasta estamos haciendo pecar a la gente, que dé de mala gana, que dé con enojo, que se sienta obligado. Tiene que haber la conciencia. Por eso hemos estado hablando, hermanos, de conocer de quién es Dios. Por eso vamos a hablar posteriormente de la membresía, quiénes somos miembros de la iglesia, a qué nos comprometemos a ser miembros de una congregación. ¿Qué implica? Es algo, hermanos, una palabra que ténganla muy en cuenta. La implicación. ¿Qué implica?
que yo participe en las ofrendas? ¿Qué implica que yo participe en la Santa Cena? ¿Qué implica que yo me bautice? ¿Qué implica que yo me case? ¿Qué implica que yo case a alguien? ¿Qué implica que yo bautice a alguien? ¿Qué implica que se reciban las ofrendas de alguien? ¿Qué implicaciones hay? Eso es lo que queremos, hermano, entender y desarrollar en el Señor. Entonces vimos, según haya prosperado, conforme a lo que Dios puso en su corazón. Sí. Y aquí hay algo muy interesante. Vamos a rescatar un texto que dice la palabra del Señor. El texto que vamos a buscar es Romanos capítulo 15, versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Leamos un versículo anterior, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. Ofrenda, entonces que hay la palabra en limosna, para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Quién llevó? La iglesia de Macedonia y la iglesia de Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos leyendo. Les pareció hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Dice, pues les pareció bueno y son deudores de ellos, gentiles siendo deudores a los judíos. Porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, ¿de quién? De los judíos. Debemos de recordar en Romanos que se habla acerca de cómo el pueblo judío primeramente rechazó el evangelio, rechazó a Jesucristo y por causa de ellos fue dado a los gentiles. Entonces había como que esa deuda moral o espiritual ¿hacia quién? Hacia los judíos. Pues les pareció bueno y son deudores de ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. Y aquí este pasaje es muy interesante. Si vosotros sembramos lo espiritual, será demasiado que de vosotros cosechemos lo material. Y ahí Pablo está haciendo la defensa de lo que puede servir para sostener al ministro, al ministerio. Pero ahí ese es otro texto que vamos a ver posteriormente. Ya casi vamos terminando, hermanos. Entonces, estamos aquí en Hechos 11:17. Último texto, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Entonces, es la primera vez nuevamente que se menciona la palabra ancianos, se menciona en Hechos 21:18, en Hechos 14:23, que es una labor y una función que vemos, la primera vez que se menciona es en Hechos capítulo 14, versículo 23. Y vemos que vienen a tener una labor importante. 14:23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos encomendaron al Señor quién había. ¿Quiénes pusieron ancianos? Bernabé y Pablo. Sí. Aquí le podemos leerlo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio y persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodearon a los discípulos. Se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos. Pablo constituye ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Vienen a hacer la palabra anciano que viene a manifestar Lucas es presbiteroi o presbútero, que después se menciona. La palabra obispos más en un sentido como administradores. Las palabras ancianos, obispos, pastores es lo mismo. Que ahí después vamos a hablar del gobierno plural. Sí. Esta palabra de ancianos viene del Sanedrín nazareno, el cual manifestaba una forma de liderazgo y fue diseñado conforme
a las sinagogas y fue algo que vino a aportar mucho en la administración ya de la iglesia y de los lugares o espacios que se estaban considerando para reunirse como la iglesia del Señor. ¿Sí? Entonces, había en las sinagogas concilios de ancianos, aunque vemos que eso viene desde Moisés, cuando se escogieron 70 ancianos, después en el templo. Después debemos de recordar, como había mucha gente fuera de Jerusalén, crecieron las sinagogas, ahí se establecieron también ancianos o gobernantes, y esa misma figura y la manera del culto vino a repercutir en la iglesia hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces había concilios. Entonces ahí vemos este pasaje y otro papel relevante en Hechos capítulo 15, versículo 2. Vamos a ver algunos versículos. Hechos, versículo 2. Tuvieron discusión, contienda con ellos, se dispuso Pablo a Bernabé en Jerusalén. Con los apóstoles y los ancianos adquieren un papel fundamental como administradores de los recursos, porque ellos fueron quienes les entregaron el dinero, versículo 4, y llegando a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia los apóstoles y los ancianos. Entonces, como que los apóstoles sí pintaban, pero también los ancianos ya tomaban una figura en la cual incidían en las decisiones que tomaban los apóstoles, en la manera del gobierno. Inclusive uno de los que destaca ahí es Jacobo el anciano, justo se llama. No Jacobo, el hermano de Juan, que murió en Hechos capítulo 2, está el registro de la muerte de Jacobo. Este es el Jacobo que se piensa que escribió Santiago, que es San Jacobo, que ahí se fue desvirtuando San Jacob. San Jacob es Santiago, ahí es manifiesto. Ahí fue el primus inter pares, el primero entre iguales. Y refiriéndose a todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Nuevamente ahí los ancianos, versículo 6, hicieron los apóstoles y los ancianos. Entonces, para conocer este asunto, un gobierno, ¿sí? Hoy pudiera parecer que aunque en las iglesias hay ancianos, el único que define y se dice qué hacer es el pastor. Y si el pastor cambia de parecer o amaneció enojado la siguiente semana, se hace lo que él diga y no toma en cuenta a los ancianos. Versículo 22, no hay quien le ponga freno, lo cuestione, que también es para eso el concilio o los ancianos que está ahí, el grupo a cargo para ayudar a la toma de decisiones, ¿verdad? Si ya cambió, oiga, hermano pastor, ¿por qué cambió esta decisión? ¿Verdad? Pero sigue habiendo la misma cuestión jerárquica a lo que diga el pastor. Yo creo también por los propios abusos que ha habido en su momento. Hay iglesias donde los propios ancianos pueden quitar y poner al pastor en la medida que ellos quieran. Si no les parece lo que predican, lo quitan, aunque esté conforme a la palabra. Quizás por esos abusos, pero no necesariamente porque se haya obrado de una manera incorrecta, tenemos que hacerlo de una manera incorrecta. Versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones enviados a Antioquía, Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos. Vemos los documentos más prominentes. En Hechos, capítulo 21, 18, vemos a Pablo despedirse de los ancianos. Les da una encomienda especial. Ahí vamos a ver ese texto. Sí. Donde vemos que ya no figuran tanto los apóstoles, sino son los ancianos. Dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, el anciano, el justo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano. Y ahí empiezan a hablar y expresar. Aquí ya no figuran tanto los apóstoles. Entonces, lo que se hace más evidente y manifiesto son los ancianos. Ya para último punto,
quisiera leer Gálatas capítulo 2. Estaban regresando entonces Pablo y Bernabé a Jerusalén. Pudiera parecer hay algunos autores que no coinciden con esto, hay otros que sí. Dice, después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén, otra vez, ya había estado una vez. Vemos de que Pablo está en Hechos capítulo 9, lo leo acá en mi Biblia, si usted tiene ahí su Biblia, dice en Hechos capítulo 9, después de su conversión, Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles. Bernabé se lo presenta a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Entonces regresa con un temor Pablo, de quizás a lo mejor todavía estaban los mismos que querían matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Y de Tarso, debemos de recordar, lo rescata Bernabé y lo lleva a Antioquía. Ahora de Antioquía regresan a Jerusalén. Y pudiera parecer que coincide con este texto de Gálatas capítulo 2. Entonces veamos 14 años. 14 años, hermano. Pasado 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero se vi según la revelación. ¿Cuál revelación? Pues al parecer esta que le fue dada a Gabo, de que tenían que llevar una ayuda, una ofrenda a los hermanos que estaban en Jerusalén. Algunos coinciden que esta visita que habla aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 1, es la que se hizo en Hechos capítulo 15. Pero bueno, ya que lleguemos a Hechos capítulo 15, vamos a ver dónde encontramos la referencia, porque encontramos en muchas de las cartas paulinas muchos de los acontecimientos que se suscitaron en Hechos, en el libro de los Hechos. Pues no queda más, hermanos, que darle gracias al Señor y bendecir su nombre. Y la aplicación que tenemos para nosotros en este pasaje. ¿Qué podemos aplicar para nosotros, para nuestra vida? Primero, que debemos de ser obedientes a Dios. Segundo, podemos apoyar al que está en necesidad. Tercero, seamos partícipes de las ofrendas para ayudar, para bendecir. Pongamos cuidado con los que se dicen ser profetas y seamos obedientes a la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermanos. Nos despedimos. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que guardes y atesores en cada uno de nosotros tu palabra y seas en la bendición, Señor, en cada uno administrando, Señor, en el poder de tu Espíritu. Te doy gracias y te bendigo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Hermanos, pues Dios les bendiga. Regresamos y nos despedimos. El próximo martes tenemos reunión, hermanos, a las 7 de la noche a través de Zoom. Estamos orando en diferentes lugares, pero en el mismo sentir. El día miércoles estamos estudiando el libro de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Estamos terminando el capítulo 3 y ya por entrar al capítulo 4 y definitivo. Y por la mañana, el día domingo a las 12, estamos dirigiendo un mensaje a la iglesia de Jesucristo en Jardines de Casanueva y en la tarde el estudio del libro de los Hechos. El Señor te bendiga y sea contigo, hermano. Bendiciones. Amén.